Hola, este es el caso de Juan. Juan es el dueño de una gran constructora. Juan tiene muchos empleados al cual debe dar sustento, pero como su constructora va muy bien, está despreocupado. Tiene un pequeño fondo para emergencias, pero él no se imagina lo que se avecina. Juan no pensó que iba a existir una pandemia, que iba a azotar muy fuerte al país, así que decide contratar más personal y seguir haciendo sus cosas como siempre las ha venido haciendo. Dinero para él y para su familia. Bueno, con la llegada del coronavirus, la verdad fue una noticia que impactó a todos, no solo a nuestro país, sino fue una noticia que impactó a nivel global, ya que fue un virus que se comenzó a esparcir rápidamente y comenzó a afectar a la salud de las personas, razón por la cual los gobiernos de todos los países comenzaron a tomar medidas rápidas para controlar este virus y tuvieron que hacer restricciones para el coronavirus. Por ejemplo, una de ellas fue el confinamiento. Entonces las personas ya no podían salir a trabajar, muchos empleos, muchas empresas tuvieron que cerrarse o por lo menos reducir las jornadas laborables, otras tuvieron que reducir el personal y todo esto causó desempleo. Entonces la economía se ve afectada terriblemente, ya que prácticamente fue una paralización de todo el comercio, exportaciones, etcétera, entre otras cosas. Cabe recalcar que también el turismo se vio muy afectado, sobre todo aquí en Ecuador, ya que era una fuente de ingresos de suma importancia para nuestro país y también lo era para otros países, también entre ellos estaba Colombia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de, si hablamos de los empleos que generaba el Ecuador, eran alrededor de 6.000 empleos que generaba el sector turístico antes de la crisis, y hoy en día el 3% es la ocupación máxima de los hoteles, por lo cual las empresas turísticas están solicitando créditos y flexibilidad en pagos. Y asimismo, no solo en turismo, sino en demás empresas, también empresas de construcción, entre otras. El caso de Juan no es algo particular. En esta diapositiva vemos que Juan no va a poder pagar más los sueldos de algunos empresarios, de algunos trabajadores, porque su empresa no está produciendo como solía producir antes, por ejemplo en el mes de enero. Para marzo, cuando todo se paralizó, pese a que muchas empresas tienen un fondo contra emergencias, nunca el fondo es suficiente para una pandemia. Al haber confinamiento, muchas personas deciden dejar de comprar y eso ocasiona una baja demanda en todo sentido. Entonces, eh, a los empresarios no les queda más remedio que reducir su personal, porque como no están produciendo, no tienen demanda, ellos no tienen la necesidad de tanto personal. Y así les duela a ellos, deben reducir su personal para mantener la empresa a flote, porque si no, la empresa estaría pagando sueldos que a su vez no representarían una ventaja para la empresa, porque son sueldos donde muchos empresarios no van a hacer el mismo trabajo que hacían antes porque no hay demanda. La gente no consume eso. Debido a las nuevas restricciones sanitarias, el dueño de la empresa tuvo que paralizar por completo sus proyectos en construcción, debido a la gran cantidad de gente que necesita estar en la obra para la realización del proyecto, por lo que no tardó en empezar un recorte de empleados, dejando en labor únicamente las áreas necesarias para continuar con la empresa. Posteriormente, nuevas medidas fueron implementándose, llegando a prohibirse el trabajo presencial. Existieron muchos desempleos, principalmente personal que de manera obligatoria tenía que asistir a su lugar de trabajo para cumplir con sus tareas, y los empleados de oficina pasaron a trabajar desde casa, el llamado teletrabajo. Todas estas nuevas medidas ocasionaron que mucha gente se quedara sin empleo, hasta nuevo aviso, que por ejemplo, en el caso de la construcción, las actividades se retomaron en el mes de octubre,
además con la escasa posibilidad de conseguir un nuevo trabajo por las mismas razones. Varias familias de la clase baja fueron afectadas porque muchas veces la cabeza de hogar es una sola persona, como trabajadores que dependen totalmente de que las empresas sigan laborando constantemente, ya que cobran muchas veces por contrato u obra culminada o trabajo realizado y no de un sueldo fijo. Es claro que las medidas afectaron a ambas partes, tanto al empleador como al empleado y en todos los sectores laborales. Sin embargo, las consecuencias son más evidentes en el empleado, que solo cuenta con ese sueldo fijo o pago por contrato, dependiendo del área de trabajo a la que se dedique. En economía, la situación ideal es que la mayoría de la población esté ubicada en la clase social económica media, a pesar de que existan porcentajes de minorías de otras clases sociales. Sin embargo, a raíz de la pandemia, la clase media disminuyó radicalmente, convirtiéndose en la clase social económica más baja y pobre, esto repartiéndose a la mayoría de la ciudadanía. Esto se dio debido a las nuevas medidas de bioseguridad que tomó el gobierno, haciendo que varios negocios y empresas quebraran o tuvieran que reducir a casi todo el personal, ya que no se podían realizar trabajos de forma presencial, como por ejemplo el turismo, la empresa constructora, como se evidencia en esta imagen, o empresas de libre comercio. Esto pasa en países sobre todo como el Ecuador, a comparación de países como en Estados Unidos, en la que su economía es totalmente capitalista y se mantiene la clase media gracias a que se encuentran plazas de trabajo y créditos, a diferencia de países como en el Ecuador, en donde la corrupción es muy fuerte y la mayoría de empresas hoy en día son oligopolios familiares que no permiten el ingreso al trabajo de nuevas personas, y así están creando brechas de igualdad entre las personas. Se puede ver cómo la pandemia por el COVID-19 provocó un desequilibrio económico y cambió una estructura dentro del Ecuador, debido a factores como la desigualdad social y económica, la interrupción del comercio, la reducción de remesas, pero principalmente el desempleo, que fue lo que más desestabilizó a la economía. Muchas personas se quedaron sin empleo y sin una esperanza de que pronto puedan conseguir algo en sus áreas de trabajo, debido a que no tienen palancas dentro de las empresas privadas o de áreas del sector público, que todavía tienen futuro en el Ecuador. El Ecuador se ha visto con varias crisis desde hace muchos tiempos, y la crisis por la pandemia solo denotó lo que ya venía acumulándose. Muchos de los ingresos al país desaparecieron, ya que el Ecuador no tiene una política económica fuerte y estable y depende de países de primer mundo como Estados Unidos o China, los cuales por temas de bioseguridad ya no pueden tener relación con nosotros. Se puede ver que en la mayoría de países de Latinoamérica, como en el Ecuador, existe un impacto negativo que seguirá existiendo post-pandemia.